Les saludamos y damos una cordial bienvenida desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría. El día de hoy me es grato presentar a la especialista Elsa Guardia Calancha, enfermera asistencial del Servicio de Cirugía de Tórax Cardiovascular y Cirugía Plástica, con experiencia en docencia y cuidados intensivos en pediatría y adultos. Viene desempeñando 40 años de labor asistencial en nuestro instituto. Con ustedes, la licenciada Elsa Guardia. Escuchémoslo, por favor. ¿Puede empezar, licenciada? Gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación que me permite dar a conocer las experiencias que tenemos en uno de los procedimientos que realizamos dentro del servicio, que es la preparación preoperatoria del paciente cardíaco, ¿no? En preoperatorio. Entonces, en este momento lo que voy a hablar es gestión del cuidado de la preparación del paciente cardíaco para sala de operaciones. Sabemos que la atención del paciente de enfermería ha evolucionado durante el tiempo de acuerdo a políticas, de acuerdo a nuevas teorías, de acuerdo a sustentos, ¿no? Actualmente trabajamos ya con sustentos, trabajamos con... Trabajamos ya con teorías, trabajamos con objetivo principalmente de dar una buena calidad y evitar los riesgos del paciente. Entonces, ¿qué es la gestión del cuidado de enfermería? Viene a ser la aplicación de un juicio profesional en la planificación, motivación y control para la provisión de cuidados que van a ser seguros e integrales, ¿no? Y que nos permita, pues, asegurar la continuidad del cuidado en base a alineamientos estratégicos, ¿no? Con un objetivo final que son satisfacer las necesidades y la salud del paciente. Nosotros dentro del documento técnico del MINSA estamos inmersas dentro de la microgestión, que es la gestión del cuidado de enfermería. Y para esto, pues, nos basamos en la evidencia, en la calidad del cuidado, fundamentado en el metaparadigma de enfermería, las teorías, el PAE y las taxonomías existentes. Entonces, ¿a qué nos referimos con el metaparadigma de enfermería? El metaparadigma de enfermería se refiere a todo a lo cual va dirigido nuestro cuidado. Primero, a la persona, o sea, al paciente y a la familia, que va a ir dirigido nuestros cuidados, al entorno, al medio interno y externo, que es lo que va a afectar al paciente y a la familia. La salud, el grado de bienestar que va a experimentar el paciente en base a las acciones que nosotros realicemos. Y a la enfermera específicamente en base a los atributos, características y competencias que presente el personal de enfermería. También nuestra base son la ética de enfermería, que desde que a nosotros nos han formado como enfermeras, nos han dicho que nuestra ética es la primera que debe estar presente, ¿no? Los más conocidos, la no maleficencia, la justicia, la fidelidad, la beneficencia, la veracidad y la autonomía. Y el PAE, ¿no? El PAE que se va a encargar de recolectar todos aquellos datos del paciente y familia para identificar los problemas, ¿no? Potenciales y detectar las necesidades del paciente. Nos va a permitir establecer un plan de cuidados, ejecutar ese plan de cuidado en base a las intervenciones que nosotros hemos programado y evaluar lo que hemos conseguido, ¿no? En base a los objetivos establecidos y valorar qué es lo que hemos conseguido. También tenemos que tener en cuenta para realizar una buena gestión del cuidado que tenemos que buscar la calidad de atención. ¿Y cómo buscamos, cómo logramos esa calidad de atención? En base a dar una buena accesibilidad al paciente y familia, una oportunidad, seguridad, pertinencia, ¿no? En la administración de cuidados. ¿Cuál es el objetivo o el propósito de esta gestión? Primero, mejorar el bienestar de cada paciente. ¿En base a qué? A disminuir costos y riesgos,
a través de un servicio o una prestación de servicio eficiente, con una atención oportuna, accesible, continua y humanizada. Esto nos va a permitir brindar una atención de enfermería con seguridad al paciente. En la hospitalización, sabemos que el paciente, sobre todo el paciente cardíaco, es un paciente muy vulnerable, pero también se va a ver vulnerabilizado en todas las actividades que va a realizar desde su hospitalización, desde el trato ya con la parte administrativa por consultorio, que lo va a hacer más vulnerable todavía porque va a sentir diferentes estímulos, sean positivos o negativos, y no solamente su enfermedad, sino también el medio ambiente, las relaciones con las personas que trabajan en todas las áreas antes de ser hospitalizado. Entonces, por eso el paciente debe saber ser escuchado, sentirse seguro, que lo van a cuidar con calidad y con responsabilidad en las funciones que les compete a cada trabajador. Entonces, como persona, familia y comunidad, este paciente debe ser escuchado activamente, debemos mantener un diálogo franco con él, una empatía con esmero, regalarle una sonrisa, ¿no? Darle una buena comunicación, darles respeto, atención oportuna, calidad de atención, ¿no? Y una atención segura. También todo esto nos va a favorecer a dar un ciclo de mejora continua. En base a nuestro actuar, vamos a tomar acciones de mejora, vamos a cumplir los objetivos que cada paciente necesita, vamos a poder implementar protocolos y vamos a poder medir el desempeño, ¿no?, en cada proceso que nosotros realicemos. Entonces, entrando ya de lleno al tema, en gestión de cuidado en la preparación preoperatoria, sabemos que la primera causa de muerte en los pacientes cardíacos es la gran complejidad que presentan estos pacientes, ¿no? Y también complejidad para los profesionales, ¿no? Porque las patologías son muy diversas, variadas, y pacientes están sometidos a muchos problemas que van a influenciar en su enfermedad y van a ser consecuencia de que este paciente se complique. Entonces, debemos conocer que ya hay muchos avances tecnológicos que no solamente las enfermedades cardíacas van a ser intervenidas de manera quirúrgica, o sea, van a haber atenciones tanto invasivas, o sea, a sala de operaciones, o no invasivas mediante el cateterismo. Ya se ha avanzado mucho a nivel de cateterismo en donde ya se pueden solucionar algunos problemas cardíacos. Hay avances en anestesiología que nos va a permitir intervenciones precoces, ¿no? Y en una edad mucho más temprana, para poder mejorar la salud de los cardiópatas, ¿no? Sobre todo en aquellas cardiopatías que son reversibles. Es por todo esto que se requiere de una enfermera altamente especializada y sensibilizada en esta problemática. Sabemos también que la mayoría de las enfermedades cardíacas causan limitaciones en los niños, ¿no? En su vida diaria, en la forma como se desenvuelven, y van a afectarlo física y psicológicamente. Y más aún, ya sabiendo la proximidad de la cirugía, va a traer aparte miedo, incertidumbre, tanto al paciente, dependiendo de su edad, como a la familia. Y estos sentimientos también pueden ser asociados al trato que ellos reciban antes de ser hospitalizados, durante su hospitalización, y que pueden afectar pues el procedimiento quirúrgico, ¿no? Y también la preparación física y psicológica que nosotros impartamos durante el preoperatorio también van a influenciar en la preparación. Entonces, la preparación del paciente cardioquirúrgico requiere una aproximación multidisciplinar e integral. No solamente interviene el cirujano, el cardiólogo, interviene una serie de, la enfermera, una serie de personajes que van a asegurar que este paciente llegue a buen fin después del acto operatorio. Por lo tanto, y va a mejorar sobre todo su pronóstico, ¿no? Por lo tanto, en la fase preoperatoria debemos implantar medidas de prevención para evitar las complicaciones postoperatorias, mucho más frecuentes como la fibrilación
auricular del nodo o el sangrado o una falla en la rehabilitación, ¿no? Que no hubo mucho ejercicio físico o fisioterapia preoperatoria o una falla en la nutrición del paciente. Entonces, esto va a hacer que los pacientes, una vez que lleguen a sala, sean mucho más frágiles para poder tolerar el acto operatorio. Entonces, para poder hacer una buena gestión se requiere conocer los recursos que uno dispone. Nuestro servicio tiene, en el área física, tiene una capacidad para 22 pacientes. Anteriormente, esta capacidad, nuestro servicio consta de 3 especialidades: tórax, cardiovascular y cirugía plástica. Anteriormente se clasificaban o se determinaban a los pacientes en cada ambiente de acuerdo a la especialidad, pero en base a la demanda se clasifican a los pacientes ya según edades. Según edades, entonces, y de acuerdo a demanda, nosotros colocamos a los pacientes en las edades, en las áreas respectivas, ya no por ambiente, sino por edades, ni por especialidades tampoco. No, contamos con recursos humanos, una jefa de enfermeras y 13 enfermeras, las cuales se han visto disminuidas por la pandemia que acabamos de pasar. Entonces, pero son enfermeras que son capacitadas incluso dentro del área, no solamente del área quirúrgica, sino también del área crítica, ¿no? Entonces, muchas de las enfermeras sabemos el manejo de monitores y de ventiloterapia, las cuales pues tenemos ambientes apropiados para el manejo si es que no se dispusiera de ambientes en otros servicios. Tenemos 15 técnicas y 5 médicos asistentes, pero generalmente son cirujanos. Tenemos la deficiencia que no contamos con médico asistente cardíaco. Entonces, y solamente disponemos de estos médicos de 8 a 1 de la tarde. Si nuestros pacientes se descompensaran, tenemos que esperar la atención tanto del médico de emergencia como del médico de cardiología, si es que también disponen, porque su servicio también es un área crítica. Es por esto que también se requiere de enfermeras que estén capacitadas para dar una atención en caso de que el paciente presente alguna emergencia y podamos atenderlo de manera inmediata hasta que tengamos la ayuda del médico de emergencia o de cardiología. Nuestros recursos materiales también bastante, en algunos aspectos limitados. Contamos sí con, como decía, con empotrados para oxígeno, aspiración y vacío, que nos permite el manejo de ventiladores en todos los ambientes, pero no contamos con ventiladores, los cuales si es que lo requiriéramos tenemos que pedir prestado a las áreas respectivas, y lo que antes teníamos 2 monitores, ahora solamente tenemos 1, y pues nos manejamos pues solamente instrumentos digitales para poder monitorizar a los pacientes. Entonces, viendo estas deficiencias, todos de todas maneras tratamos de atender a nuestros pacientes y prepararlos de la manera más adecuada. ¿De dónde recibimos a nuestros pacientes? De consultorio externo, de otros servicios y de emergencia. Pacientes que ya están para ser preparados para sala de operaciones. ¿Qué tipo de pacientes recibimos? Recibimos pacientes con cardiopatías acianóticas y cianóticas. Las que vemos más son las patologías de comunicación interauricular, comunicación interventricular y persistencia de conducto arterioso. Y dentro de las cianóticas tenemos la tetralogía de Fallot, la transposición de grandes vasos y el drenaje venoso anómalo pulmonar total. Esto no quiere decir que no existan otras patologías. Sí existen otras patologías mucho más complejas que si en el caso nos llegan a hospitalizar, nosotros hacemos la preparación preoperatoria y ya con la existencia del Hospital de Niños de Breña, perdón, de San Borja, nosotros lo derivamos una vez que están listos para ser operados si la patología es compleja, para que ellos lo resuelvan. Pero ya llevamos a un paciente estable y preparado para sala de operaciones, previa coordinación con el Instituto de San Borja.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en la parte preoperatoria? La parte preoperatoria vamos a hacer la prehabilitación, o sea, la preparación del paciente, la educación y ejercicio físico para evitar complicaciones postoperatorias, si es que fuera un paciente adolescente, el cese de hábitos tóxicos si es que lo tuviera, si es que viniera y vienen pacientes con deficiencia nutricional, tratar de corregirlo mediante interconsultas al médico respectivo, corregir si hubiera trastornos de hemoglobina o albúmina, evitar ayunos prolongados en el preoperatorio, si recibieran sedantes o algún tipo de medicamento, también previa coordinación médica, tratar de corregir, ¿no? O de modificar la dosis si es que no estuviera adecuada, una profilaxis antibiótica si es lo que la requiriera, viniera con una infección agregada y favorecer la espirometría incentiva para mejorar el funcionamiento pulmonar y pueda llegar el paciente a una etapa postoperatoria mucho mejor. ¿Qué tipos de programación vemos nosotros? La cirugía cardíaca de urgencia, recibimos pacientes de emergencia que vienen a ser operados. La cirugía cardíaca a través de consulta externa y que va a ser programada mediante una preparación hospitalizada, y la cirugía cardíaca programada, efectivamente, que viene, pues, puede venir, por ejemplo, de cardiología. Entonces, ¿qué es la preparación preoperatoria? Es el conjunto de actividades destinadas a la preparación integral del paciente pediátrico cardíaco, ¿no? Para sala de operaciones. Esto se refiere específicamente a la preparación física, psicológica y administrativa. Esto va a evitar que el paciente entre a sala de operaciones con el mínimo de riesgos y va a abarcar desde la identificación de la necesidad quirúrgica hasta que el paciente es reseccionado a sala de operaciones. ¿Cuál es mi objetivo general en la preparación preoperatoria? Pues me va a permitir organizar los procesos en el preoperatorio para darle mayor seguridad al paciente cardíaco, aumentando la calidad y precisión del cuidado. Mis objetivos específicos. Entonces, ¿qué busco yo con una buena preparación preoperatoria? Primero, optimizar mis prácticas y manejos en pacientes cardíacos y conjuntamente con la familia favorecer su preparación preoperatoria. Garantizar esta atención, pero basada en evidencias científicas y clínicas, en base a los protocolos que tengamos actualizados en el servicio. Reconocer detalles menores de padecimientos del paciente, no solamente los de la enfermedad, sino otras enfermedades o otros padecimientos que el paciente pueda tener y que permita estabilizar al paciente para que pueda entrar a sala de operaciones y que haga la diferencia, pues, del resultado final. Y reducir los riesgos, ¿no? Y complicaciones en el resultado quirúrgico mediante la prevención de estas complicaciones. ¿Y cómo logramos todo esto? Mediante un trabajo en equipo. O sea, no solamente interviene el anestesiólogo, el cardiólogo, como son niños que son venidos a menos porque son niños bajos de peso, son niños bajos de talla, son niños anémicos, son niños que les faltan el oxígeno por la cardiopatía si son cianóticos. Entonces requiere de un trabajo multisectorial, no solamente de cardiología, de nutrición, de psicología, porque vienen niños afectados psicológicamente, ¿no? A veces por la crisis hipóxica vienen llenos de temores. Se necesita de una comunicación asertiva con todo el equipo de salud, ¿no? Para poder determinar todo aquello que pueda afectar el acto operatorio y de una buena valoración, tanto médica como de enfermería y de las otras especialidades si es que se requiriera. Entonces, para todo esto, nosotros tenemos sustentos. Actualmente trabajamos en base a evidencia científica, en base a protocolos, ¿no? Entonces, y en base a guías, que nos va a permitir dar, pues, una atención con seguridad al paciente. El protocolo que nosotros utilizamos es el protocolo ERAS, donde se pueden visualizar acciones tanto en el post, el intra y postoperatorio, y que nos va a permitir reducir, pues, las complicaciones, el tiempo de estancia y la convalecencia del paciente.
Otro de los protocolos es el Never Events, que nos permite determinar que eventos no deben ocurrir. Y si ocurrieran, se hace una investigación de manera confidencial para poder ver qué fue lo que ocasionó ese evento, ¿no? Sea una complicación o, lastimosamente, la muerte del paciente. Este es el protocolo ERAS y todos los puntos que incluyen dentro del preoperatorio, el transoperatorio y el posoperatorio. Nosotros nos vamos a abocar específicamente al preoperatorio, que es el asesoramiento en la preadmisión, la carga de líquidos y carbohidratos que nosotros vamos a dar de acuerdo a la patología, el tipo de alimentación y ayuno para evitar los ayunos prolongados, la preparación intestinal, porque sabemos que estos pacientes vienen con medicamentos los cuales o se les restringe líquidos o se les da diuréticos para evitar que se congestione. Entonces va a haber una alteración intestinal en los cuales los niños van a estar estreñidos sumamente. Entonces tenemos que evitar ese estreñimiento. No, la profilaxis antimicrobiana, si es que fuera necesario, evitar una tromboprofilaxis y no el uso o no de premedicación si es que tuviera indicada. Entonces, la etapa preoperatoria incluye dos fases, la mediata y la inmediata. La mediata incluye desde la decisión de la intervención quirúrgica, cuando ya el paciente está preparado, hasta 12 horas antes de la intervención. Y la inmediata es de 2 a 4 horas de la intervención hasta la resección en sala de operaciones. ¿Y qué actividades realizamos en estas dos etapas? Primero, en la etapa mediata, cuando el paciente ingresa a nuestro servicio. Primero vamos a capacitar al paciente en las normas internas del servicio, ¿no? La educación al paciente y familia y los horarios que están establecidos, los horarios en el servicio. Y lo primero que hacemos, ya lo hemos especificado más con la pandemia, el lavado de manos. Es lo primero que enseñamos al paciente y familia, de acuerdo a la edad, al paciente, al lavado de manos. El uso de mascarillas, y sobre todo si tuvieran infecciones agregadas, ¿no? O el paciente, pues por la estancia hospitalaria, porque se prolongó por algún motivo que vamos a ver posteriormente, el paciente se hizo una infección intrahospitalaria. Los horarios. En pacientes cardíacos están sometidos a balance hídrico estricto, porque tenemos que evitar la congestión, tanto cardíaca como pulmonar, que evitaría que el paciente se complique y se retrase su intervención. Y el conocimiento general de los ambientes del servicio, ¿no? Para que el niño no se sienta perdido, se sienta como en su casa, ¿no? Que conozca todos los servicios y que tenga pues amistad con el resto de sus compañeros también para que pueda sentirse a gusto. También debemos monitorizar sus funciones, no solamente físicas, también el aspecto psicológico y si tuviera algún tipo de alteraciones, pues también enfermedades de tipo mental. Hay pacientes que vienen con RM, entonces también debemos determinar ese tipo de alteraciones. Nosotros recibimos pacientes en ese estado, pacientes muy temerosos, muy ansiosos, ¿no? Que buscan la protección de su familiar, ¿no? Desde edades muy pequeñas y ven pues gente, personas extrañas, un ambiente extraño que no es su casa. Entonces son niños que necesitamos ganarnos su confianza, ganarnos su afecto, ¿no? Para poder que nos ayude a colaborar con su preparación. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que reconocer, los temores, angustias y brindarles la confianza para que ellos nos hagan las preguntas que ellos quieran, ¿no? Y que ellos les permita sentirse a gusto y podamos tener, como es la tercera imagen, una enfermera que está con un paciente en el cual está pues alegre, está confiada y está tranquila. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos ya que tenemos hospitalizado al paciente? Ya vimos el grado de cómo vino psicológicamente, entonces la exploración física. La exploración física tiene, como decía, nosotros tenemos niveles de evidencia, niveles de evaluación, tiene una recomendación de clase 1, nivel de evidencia 6, donde nosotros tenemos que controlar las funciones vitales para ver cómo viene ese paciente.
o cómo ingresa y evaluar las condiciones físicas. Si tiene alguna infección agregada, algún otro tipo de enfermedad, porque no solamente es la cardíaca, viene con otro tipo de enfermedades que pueden requerir una evaluación de otras especialidades. Si tuvo algún tipo de infección, sobre todo la respiratoria, anterior, y si fue evaluada nuevamente antes de ser programada, ¿no? Porque eso también podría condicionar a que el paciente no sea intervenido. Y sobre todo si pasó por dental. Nuestros pacientes cardíacos deben venir sin ningún tipo de infección agregada. Muchos pacientes vienen con problemas de tipo dental, los cuales pues van a retrasar su intervención quirúrgica y va a aumentar su estancia hospitalaria y lo va a hacer más susceptible a coger infecciones intrahospitalarias. Debemos monitorizar mucho más frecuente sus funciones cardiovasculares dependiendo de la patología con la que vengan, ¿no? Y debemos valorar el estado nutricional, el peso y el estado de la piel. Sabemos que nuestros pacientes van a venir bajos de peso, van a venir pequeños para su edad, ¿no? Entonces, en base a los análisis que nosotros posteriormente, que revisemos la historia, vamos a valorar hasta el grado de estado nutricional, su hematocrito, etc. Esto tiene un grado de evidencia, una recomendación de clase A y un nivel de evidencia A. Es muy importante el estado nutricional porque eso le va a permitir tolerar el acto operatorio. Muchos pacientes vienen para ser intervenidos de manera correctiva, o sea, van a corregir su patología o van a ser paliativos, o sea, solamente le van a favorecer a que con la intervención puedan subir de peso y puedan tolerar una correctiva, porque la correctiva tiene mucho más, es mucho más invasiva, es mucho más traumática y tiene mucho más tiempo, ¿no?, de intervención. También vamos a valorar los documentos del paciente. Acá hay que hacer una buena revisión de la historia clínica para ver que los análisis estén vigentes. Los de rutina siempre son 3 meses, pero los pacientes cardíacos tienen otro tipo eh, de análisis, ¿no? Que son los estudios de gabinete, que son pues los ecocardiogramas, los electrocardiogramas, si necesitarán pruebas de esfuerzo, etcétera, dependiendo de la evaluación cardiológica que hayan tenido, ¿no? Entonces, es importante ver eso. Si tuvieron una junta médica o si traen tratamientos agregados o algún tipo de alergia que nosotros debemos conocer. En la parte administrativa, determinar si estos pacientes son CIS o son pagantes para poder inscribirlos. Antiguamente, estos pacientes no eran aceptados por el CIS porque eran pacientes de nivel 4. Entonces teníamos que recurrir a otras estrategias con apoyo de instituciones particulares como el Club de Leones para que puedan ser operados. Ya actualmente ya el CIS los reconoce, ¿no? O pacientes pagantes sí, o que son derivados de salud, ¿no? A pesar de que hay pacientes en el seguro que operan también, vienen muchos pacientes particulares a ser intervenidos de corazón. Y si es paciente, dependiendo de la cirugía que le van a hacer, si es esta corpóreo-paliativa, entregar la orden respectiva de las necesidades sanguíneas. Si es correctiva, necesita 3 depósitos de sangre, 3 plasmas frescos y 3 plaquetas. En caso de que sea solamente paliativa, va a necesitar depósito de sangre. Esta es una recomendación de clase A, de clase 1, nivel de evidencia B. Como decía, los estudios complementarios, el EKG, el ecocardiograma y la radiografía de tórax, si es que el médico lo considerara necesario. Ver si la junta médica está actualizada, ¿no? Para que evalúen alternativas según la clínica, la edad, el peso, si los exámenes y las imágenes están correctas o necesitan ser actualizadas, y si van a determinar la cirugía correctiva o paliativa o si va a ser sometido a cateterismo el paciente. Y esto después también va a ser nuevamente, van a hacer una reunión para poder determinar todo eso, una vez que esté hospitalizado. También hay que determinar en estos pacientes la suspensión de medicamentos que puedan recibir. Por ejemplo, la aspirina, la warfarina, que debe ser suspendido 5 días antes de la intervención.
Si requiere algún otro tipo de terapia, como son las terapias respiratorias, las técnicas de respiración, tanto pasivas como activas, las diafragmáticas, que también nos corresponde a la enfermera de servicio de cirugía tórax para poder enseñar al paciente a optimizar el funcionamiento pulmonar que le va a permitir pues determinar o disminuir su tiempo de estancia hospitalaria y postoperatoria, ¿no? Y va a mejorar la fuerza del volumen respiratorio y la calidad del paciente. Como decía, vamos a determinar qué tipo de medicamentos van a tener, qué otro sustento vamos a tener, videos o folletos que vamos a presentar al familiar y al paciente de acuerdo a su edad para aumentar, porque sabemos que la memoria a corto plazo es mucho mejor para un aprendizaje más activo. Interconsulta si es que se requiriera medicina física, rehabilitación o psicología. Si es que lo permite y el niño está muy ansioso y es adolescente, una breve descripción del ambiente postquirúrgico para que disminuya sus ansiedades de un ambiente extraño al de donde se encuentra hospitalizado. El apoyo psicológico es muy importante, ¿no? No solamente durante la hospitalización, sino también para poder enfrentar el acto operatorio, ¿no? Y el cuidado, pues, de patologías adicionales, siempre que tuviera adicional, ¿no? Esto es un nivel de recomendación clase 2, nivel de evidencia C. La fase preoperatoria ya inmediata, cuando el paciente ya está preparado, tiene todos los análisis. Entonces, ¿qué vamos a hacer ya cuando el paciente ya está programado? Un día antes ya el paciente fue bañado, ¿no? Y preparado físicamente para ser intervenido. Entonces, 12 horas a 4 horas antes de la intervención, ¿no? Entonces, ya tenemos que hacer la hoja de checklist donde tenemos que ver que el paciente cuente con una evaluación cardiológica, un riesgo cardiológico, la evaluación del anestesista con una firma de consentimiento informado y la entrevista con el familiar, la firma del consentimiento para el procedimiento, ¿no? Y estimular, este trabajo en la enfermería, estimular a los padres para que hagan, durante estas entrevistas, hagan las preguntas que ellos consideren necesarias para que vayan preparados a todo lo que le van a hacer a su familiar, ¿no? Y preguntarles si han entendido el procedimiento y los riesgos a los cuales va a estar sometido su niño. La programación, antes se hacía la programación y era llevado por el personal técnico a sala de operaciones y ahí los programaban. Y después teníamos que, mediante llamada, ver en qué turno estaba el paciente. Actualmente ya no, ahora se ha hecho ya más fluido, la solicitud es llevado y enviado de médico a médico, en donde ya pues se hace la programación y ya sabemos en qué turno está el paciente y podemos ya prepararlo de manera adecuada. Como hablaba, la hoja de checklist, que ya tiene una resolución ministerial a nivel de MINSA del 2010, que aprueba ya como una hoja, un documento legal para enfermería y para toda el área hospitalaria, donde ya verificamos que el paciente está preparado adecuadamente, ¿no? Vemos la preparación física, los análisis, ¿no? Ya el conocimiento, nosotros todos los análisis y la forma como está actualizado estos análisis están acorde a lo que requiere la intervención, si dispone o no de paquetes, plasmas, de acuerdo a la intervención quirúrgica, ¿no? Las fechas, cuándo y los números, los códigos de los preparados, ¿no? Si tiene premedicación indicada, si es alergia, y pues importante la firma de la enfermera, la identificación del paciente con el brazalete institucional y si no lo hubiera, pues un brazalete ya proporcionado por el mismo servicio. Entonces, como decía, para que ya el paciente en fase preoperatoria inmediata, debemos verificar que estén los consentimientos firmados, tanto de anestesia como
del procedimiento, el aseo completo, que es el día anterior, el recorte de uñas, de prótesis, verificar el funcionamiento. El funcionamiento intestinal se verifica desde que ingresó el paciente, ¿no? Entonces, y eso lo tenemos en la hoja de control de funciones vitales. Si no, pues un día antes administrar lactulosa de acuerdo a indicación, ¿no? Solamente en preescolares, adolescentes y escolares. El ayuno, muy importante, sobre todo en los lactantes, generalmente es hasta a las 2 de la mañana, previo a la intervención, siempre y cuando esté en primer turno. Si estuviera programado en segundo turno, pues nos aseguramos con agüita azucarada o en caso contrario una hidratación endovenosa si es que está indicada médicamente, ¿no? Y asegurar desde la noche anterior que los depósitos o los preparados estén listos. Tenga su depósito de sangre, ¿no? Preparado, ya su paquete globular. Y el día de la intervención, asegurar los preparados de plasma y de plaquetas, para que el niño pueda entrar, una vez que esté en sala, pueda disponer de todos estos preparados. Y eso se hace previa coordinación con el banco de sangre. El ayuno preoperatorio, que es la clave para el acto operatorio, que depende, como decía, de edad y la patología y de acuerdo al paciente, ¿no? Y las recomendaciones de acuerdo a la valoración que nosotros hagamos. Hay que considerar que estos pacientes son muy delicados, entonces el tiempo de ayuno no debe ser muy prolongado porque puede ocasionar sed, malestar e irritabilidad, y si son pacientes cianóticos puede condicionar a que se presente una crisis hipóxica, ¿no? O también hay que evitar, si no hay un buen tiempo de ayuno, puede provocarse el vómito y la broncoaspiración por irritabilidad, ¿no? Como decía, el ayuno preoperatorio mínimo de 4 horas de lactancia materna y 6 horas en caso de fórmulas. Y si hubiera administrar medicamentos, no se suspenden los cardiotónicos o de alguna otra enfermedad que tuviera agregada. Se le da con la mínima cantidad de líquidos, pero debe recibir todos sus cardiotónicos. El día operatorio solamente se le hace un aseo ya mínimo porque ya el día anterior se le hizo un aseo general, sobre todo si está en primer turno. ¿Ya? El peso y talla ese mismo día porque aparte de la evaluación anestésica que tuvo, va a tener una nueva reevaluación por anestesia para ver cómo está el paciente y si está en condiciones de entrar a sala. La vestimenta preoperatoria, verificar la identificación y si tuviera o no premedicación. Este es un momento bastante ansioso tanto para la familia como para el paciente, entonces hay que tratar de minimizar de repente algunos detalles que puedan ocasionar más estrés en el paciente. Entonces, hay que tener en consideración que el familiar ya tiene que estar avisado de que debe estar temprano. Muchas veces se queda el familiar un día antes con el paciente para que el niño esté mucho más tranquilo, ¿no? Y coordinar que el familiar esté con el paciente para poderlo llevar a sala. Existen protocolos muy claros y apropiados para el transporte intrahospitalario, pero muchas veces este transporte es muy frío. Un familiar y el personal de enfermería y el personal técnico, ¿no? Pero también ya se está tomando en otras áreas, en otras instituciones más que todo, ha habido cambios, ya esa camilla fría ha cambiado de repente a una silla de ruedas, de repente, y eso ya depende de los protocolos de la institución y del paciente. Lógicamente, si puede ser trasladado en una silla de ruedas, si puede ser trasladado en brazos, o como en algunas instituciones han adoptado algún tipo de transporte vehicular, como si fuera pues un carrito, no un trencito, que el niño lo va a tomar como un juego y va a permitir que el paciente vaya mucho más tranquilo a sala de operaciones, ¿no? Es importante la coordinación y comunicación, sobre todo con el área de sala de operaciones, para evitar algún tipo de intercurrencia durante el traslado, ¿no? Y que el paciente regrese al servicio porque no hubo una buena comunicación. Este es un nivel de evidencia grado 4.
La premedicación, el objetivo principal es disminuir la ansiedad del paciente, ¿no? Y por consiguiente, en pacientes cardíacos va a mejorar su función cardíaca y su perfusión. Lo más usado es el midazolam, pero debe ser, como decía, indicado mediante la valoración del paciente. Si el paciente es muy ansioso, indicado por el médico anestesista, ¿no? ¿Ya? Y si requiere de una administración de antibiótico profiláctico, también para que vaya protegido en el posoperatorio, debe ser pues con prescripción médica. Ahora, hay que evitar traumas al paciente, ¿no? Y el fármaco ideal, como le decía, es el midazolam, que muchas veces puede ser administrado de manera oral conjuntamente con paracetamol. ¿No? Debe evitarse punciones, generalmente se puede usar nasal, oral o rectal. Ya no para premedicar mayores de 6 a 12 meses, ¿no? Según el grupo, el principal es de 2 a 5 años. Y esto también va a evitar crear experiencias previas desagradables, ¿no? En pacientes que tienen algún tipo de retardo mental también debe ser indicada la premedicación. Y en adolescentes que son muy sensibles, ¿no? Y que tienen el temor, pues, de que porque el acto operatorio va a evitar o va a dañar su imagen corporal, va a ocasionar que haya una pérdida de control y que el niño, pues, no permita un traslado adecuado a sala de operaciones. Como decía, es importante cómo se lleve al paciente y cómo él vaya de manera tranquila a sala de operaciones. En la parte central vemos cómo antes era pues, algunas veces todavía seguimos llevando en camilla, pero ya llevamos acompañado de sus papás, le decimos que se va de paseo, ¿no? Y que le estamos poniendo una ropita adecuada para que paseen, para que le tomen fotos, entonces para que el niño vaya tranquilo. Importante el cariño, abrazarlos, tranquilizarlos y acariciar al niño para que este impasse sea menos traumático, ¿no? Y como decía, en otras instituciones han adoptado traslados y han buscado, ¿no? Una forma de trasladar al paciente como para que sea una especie de juego en el cual hay carritos para trasladarlos a sala de operación. Y el despido de pacientes pues, por parte de familiares hasta sala de operaciones. Y como conclusiones, ¿no? Sabemos que ya la evidencia está plasmada de la calidad del cuidado de enfermería y está previamente fundamentada, ¿no? Con paradigmas, teorías, el PAE, taxonomías, evidencias científicas. Entonces es importante que el personal de enfermería esté previamente preparada. La educación y la preparación preoperatoria va a brindar mayor estabilidad hemodinámica y satisfacción al paciente porque va a disminuir el miedo, la ansiedad y la estancia en la unidad de posoperatoria cardiovascular, ¿no? Y por consiguiente va a generar menos costos hospitalarios. Hay estudios ya comprobados que la presencia de un enfermero holístico en el preoperatorio de cirugía de revascularización miocárdica permite la reducción del estrés, la ansiedad y la depresión en los pacientes. Y si bien es cierto, hay muchos protocolos, hay muchas guías, el Ministerio de Salud se encarga de proporcionarnos también gestiones de cuidado para que nosotros podamos prepararnos en la atención del paciente. En la realidad hay muchas inconsistencias, ¿no? A pesar que nosotros podemos tener muchos cuidados en la preparación, siempre hay suspensiones en el acto operatorio. Y no por la preparación, muchas veces porque hubo una urgencia, porque de repente un personal vio que un niño estaba llorando por hambre y no sabía que ese niño estaba, a pesar de tener su cartel de ayunas, no sabía que ese niño no debía comer, le entregó una galletita para que no llore, entonces se suspendió porque comió, ¿no? A veces la inadecuada entrega del recibo de servicio, la descontinuidad en el cuidado, la escasa atención a las necesidades de salud o a los eventos adversos que puedan presentarse, la falta de comunicación en el equipo interdisciplinario y la escasez de información y orientación muchas veces al familiar, porque el familiar también muchas veces, porque su niño esté tranquilo, es un lactante, le dio pecho porque pensó de que no,
a pesar que se le dijo que el niño no debe estar en ayunas, entonces le dio pecho para calmarlo, porque pensó que era un poquito, solamente le he dado un poquito, que esa es la respuesta, pero ya el niño se suspendió. Entonces, es importante que no solamente nos preparemos y atendamos al paciente y a la familia, preparemos a la familia, estemos actualizados en base a todas las evidencias científicas. También nuestra atención directa al paciente, justamente en esa etapa tan importante de preoperatoria, es donde más cuidado debemos atender. Y eso es muy importante, la comunicación tanto con el familiar, el personal técnico y el personal de enfermería, incluso el personal de general, para que no conlleve pues a evitar la suspensión de estos pacientes. Bueno, eso es todo lo que tenía que reforzar en base al procedimiento que nosotros realizamos en el servicio de cirugía de tórax, en la preparación del paciente cardíaco. No sé si hay alguna pregunta. Bien, licenciada, nos hacen llegar la siguiente pregunta. Dígame, ¿Cuánto tiempo duran los análisis preoperatorios? 3 meses. Los generales, los de rutina, Los de laboratorio, ajá. los de Ya, laboratorio, los de rutina, los generales, 3 meses. ya. ¿Y cuánto tiempo dura el riesgo quirúrgico en el paciente cardíaco? Ya, el riesgo quirúrgico en el paciente cardíaco debe ser actualizado. O sea, nosotros mandamos interconsulta un día, cuando sabemos que ya el paciente se va a operar, un día antes se manda el riesgo quirúrgico, porque muchas veces los pacientes vienen con riesgo quirúrgico desde consultorio, pero sabemos que desde que están en consultorio hasta que se hospitaliza puede pasar una semana, ¿no? O puede pasar un día, pero el riesgo quirúrgico se realizó en consultorio y ya no está actualizado. Entonces, las interconsultas de riesgos quirúrgicos, de evaluaciones anestésicas, es 24 horas antes. Bien, licenciada. Nos hacen otra pregunta en relación al riesgo quirúrgico. Dice, el paciente cardíaco debe pasar primero por el pediatra para el riesgo quirúrgico, después por el cardiólogo y finalmente por el anestesiólogo. ¿Es esto verdad? No, el paciente cardíaco pasa de frente a la evaluación cardiológica. Es un paciente que, como es cardíaco, ya ha sido atendido por cardiología y ha determinado de que ese paciente debe ser intervenido quirúrgicamente. Entonces, ya necesita una evaluación cardiológica, no es una evaluación pediátrica. Si el Bien, paciente tuviera alguna complicación, por ejemplo, pulmonar, y que requiere de la especialidad, por ejemplo, de neumología, se pide una evaluación de neumología, un neumológica. riesgo Bien. quirúrgico neumológico. Pero si es cardíaco específicamente y no tiene ninguna otra enfermedad agregada, por ejemplo, pacientes que sean diabéticos, pacientes que sean, por ejemplo, problemas de tiroides, ¿no? Entonces, pacientes requieren una evaluación también de esa especialidad y que le den el pase. Pero específicamente si es cardiológico y no tiene otro tipo de enfermedad, solamente la cardiológica. Bien, licenciado. ¿Y el riesgo anestesiológico, cuánto tiempo antes se lleva? También, como decía, la interconsulta es 24 horas antes. ¿Sabemos cuándo se va a operar? 24 horas antes mandamos interconsulta a cardiología y a anestesio. Anestesio lo evalúa, le da el pase, entrevista a la mamá, le explica el procedimiento de la anestesia, le hace firmar el consentimiento y ahí recién ya tenemos el riesgo anestesiólogo del anestesista y el día de la operación viene a hacer una reevaluación para ver si ese paciente está en condiciones de entrar a sala de operación. Bien, licenciada. Nos preguntan, ¿los exámenes de serología duran 6 meses? 3 meses, no seis Tres meses, meses 3 meses. también. Todos son Bien, tres bien. meses. ¿Se verifican las vacunas que tiene el paciente cardíaco? Sí, porque eso también es previa evaluación. Si el paciente está en condiciones, por ejemplo, está en la edad de ser vacunado o el familiar nos dice, señorita, tengo mi carnet de vacunación y le tocaba vacunarlo. Entonces, mandamos a una evaluación previa y si el médico le da el pase para que sea vacunado,
porque sabemos que las vacunas también dan efectos secundarios. Entonces, lo que requerimos es un paciente que esté estable hemodinámicamente, porque sabemos que las vacunas dan fiebre, dan malestar. Si un paciente está con fiebre y malestar, no puede entrar a sala de operaciones. Entonces, si el médico da el pase para que le pongan las vacunas porque no está programado para sala, se coordina con vacunación para que le pongan. Pero si ya está programado, se evita en lo posible todo ese tipo de complicaciones. Muy bien, licenciada. Sí. A ver, nos preguntan, ¿después de cuánto tiempo se opera un paciente que es hospitalizado? Aproximadamente, por supuesto. Bueno, no le puedo decir, depende. Si el paciente ingresa, eh, es hospitalizado y tiene todos los requerimientos, tiene análisis completo, tiene junta médica, tiene las evaluaciones respectivas, y hay cama, porque eso depende. Capacidad para UPO para pacientes posoperados son 3 pacientes. Bien Si hay indicado. capacidad para que un paciente baje y de un campo al paciente que se va a operar, entra. También se coordina, actualmente es de acuerdo también a la realidad institucional. Actualmente tenemos problemas con sala de operaciones. Sala de operaciones está en remodelación. Por consiguiente, solamente se están operando pacientes o cardiopatías que no requieran mucho cuidado en su traslado, ¿no? Porque ahorita la unidad postoperatoria está funcionando en emergencia y sala de operaciones también está ahí, ¿no? Entonces, no se está operando al 100%. Pero si estuviera funcionando al 100% y el paciente no tiene ningún tipo de complicaciones agregadas, tiene todo al día, tiene sus donantes, porque también lo que demora son conseguir los donantes. Muchas veces por tratar de agilizar eso, el banco dispone de préstamo. Entonces nos pueden prestar, pero si son patologías, por ejemplo, que van a ser correctivas, necesitan sangre fresca. Todo necesita fresco, no puede ser sangre que tenga, pues, sangre vieja, como nosotros lo llamamos, que tenga un mes. Son sangres que recién se han depositado para que puedan tener preparados adecuados para la cirugía extracorpórea. Entonces, si tiene sus donantes actualizados o si no, el banco le puede prestar, dependiendo la intervención que se va a realizar, si hay cama en UPO, ¿no? Un paciente puede bajar a cardiología o a tórax para que haya una disponibilidad de cama. Ese paciente apenas ingresa, puede ser intervenido a los 2, 3 días, y si no tiene problemas dentales, porque muchos de nuestros pacientes vienen, sobre todo los mayorcitos, vienen con problemas de caries, y eso también aumenta su estancia hospitalaria. Todo paciente cardíaco que va a ser intervenido debe venir con el mínimo de infecciones agregados, solamente su patología. Y esa patología también muchas veces se complica durante la hospitalización. Por eso es muy importante el balance y los cuidados que nosotros le debemos dar en la hospitalización para que ese paciente no demore en su programación. Muchas gracias, licenciada, por su valiosa participación en la que nos ha transmitido su conocimiento, su experiencia. Felicitaciones. ¿Alguna recomendación especial que desea hacer a los presentes? Más bien, gracias por la invitación que me ha permitido dar, pues, a conocer el trabajo que nosotros realizamos en cirugía de tórax. Bueno, solamente conocer siempre de que nosotros debemos estar en constante preparación, eh, constante actualización, ¿no? Entonces, y estas charlas pues son muy importantes, ¿no? Que no las perdamos, que sigamos. Todo es importante, todo nos permite, porque nuestro paciente no es solamente una enfermedad, es un cúmulo de cosas agregadas, enfermedades, emociones, temores. Entonces nosotros debemos que estar preparadas de manera integral para poder atender a nuestros pacientes en todo lo que nos requieran y darles pues un ambiente adecuado. No será como su casa, pero tratar de darles un ambiente adecuado que les permita llevar la fase de hospitalización, ¿no? Lo más tranquila posible. Muchas gracias nuevamente. Excelente ponencia. Muchas gracias, gracias a ustedes. Gracias también
a los participantes. Les recordamos que este tema queda colgado en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, donde pueden revisarlo libremente. Muy buenas tardes a todos.